estudiantes, sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este viernes 17 de marzo del año 2023, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Yo comento rápidamente titulares de la prensa nacional e internacional antes de dar paso a nuestro primer invitado, que ya se encuentra con nosotros en la sala de Zoom de RCR. Brasil está dispuesto a apoyar el diálogo para las elecciones presidenciales en Venezuela. Ver en qué términos, pero les comento la nota de Monitoreamos. Brasil está dispuesto a apoyar el diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales en Venezuela, afirmó este martes el asesor especial de la presidencia, Celso Amorim. El asesor de Luis Ignacio Lula da Silva se mostró delante de los periodistas satisfecho de los progresos actuales, al manifestarse muy contento de ver que en Venezuela hay un diálogo que está progresando. Bueno, no sabemos en qué términos ni dónde, pero en la práctica da la impresión que no es así, al menos públicamente, en todos los ámbitos, en todos los órdenes, y ya vamos a conversar acerca de uno de ellos. Me refiero al ámbito político, con relación a la Mesa de México, que está suspendida, y luego al ámbito laboral. Al menos 71 venezolanos murieron en rutas migratorias en 2022. Esto es una denuncia de David Smolansky, quien es comisionado de la Organización de Estados Americanos para la crisis migratoria venezolana. Además está este hecho trágico sobre la muerte de 3 migrantes tras ser arrollados por un vehículo en México. Estos 3 migrantes fallecieron a ser arrollados cuando caminaban por una carretera cercana a la ciudad mexicana de Tapachula, la frontera con Guatemala, y que bueno, la crisis de nuestro país nos ha convertido en esto, en esta situación, en caminantes, y ha desatado este éxodo, el más grande que ha visto la región. Bueno, de este tema, de las razones de la crisis, vamos a hablar de inmediato con nuestro primer invitado. Una de las razones que ha motivado la salida masiva, la huida del territorio nacional, es la crisis económica. Nos acompaña José Patines, del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, amiga. Buen día. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles que va a compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en el ámbito de los trabajadores. Ya son, 2 meses y 2 semanas en la calle protestando, al menos este año 2023. Yo le pediría un balance al respecto, porque no ha habido mayores anuncios ni acuerdos en el marco de estas mesas que se han instalado, promovidas por la OIT. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, gracias nuevamente. Bueno, lo que tiene que ver con respecto a la OIT, creo que ya lo había conversado contigo. Te dije que eso no iba a llegar a nada. Terminaron diciendo las centrales y el propio gobierno que el salario no era prioridad en esta mesa de discusión. Después trataron de parapetear la cosa y terminaron diciendo que iban a poner entonces unas mesas de diálogo más adelante, en el transcurso del mes de enero y febrero, para hablar del tema. Salió Fede Cámara prácticamente imponiendo o tratando de poner un salario mensual a los trabajadores venezolanos, hablando de $50, que era lo que más podía pagar el gobierno. Lo lamentable de todo esto es que aquí lo único que se ha hecho es darle tiempo al gobierno a ver cómo recompone lo que descompuso en materia económica y en materia laboral. Hoy estamos 17 de marzo del 2023, 2 meses y piquito, 2 meses y medio prácticamente en la calle, y lo único que hemos escuchado son respuestas como la de la ministra de Educación, en video claramente a todos los maestros venezolanos, diciéndole, bueno, que ya no se va a sentar a discutir un contrato colectivo porque no tienen plata. Vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, por televisión abiertamente, hablando de que el país está quebrado
y hablando de sanciones, pero por otro lado vemos cómo siguen entrando a Venezuela camionetas de $150.000, creando restaurantes que cuestan $150, comer en las alturas, las Mercedes la vemos que es una burbuja, y el resto de los venezolanos, el 90% que trabaja todos los días, pasando hambre y pasando necesidades, con mala calidad de los servicios básicos, para rematar sin gasolina, la luz, como todos sabemos, en el resto de los estados precariamente viven esas personas. Aquí en Caracas, porque vivimos dos Venezuelas. Al que no se nos va la luz porque estamos en Caracas, y el 5% que vive tipo las Mercedes. Pero laboralmente en Venezuela no se ha solucionado nada, y creo que, bueno, vamos a entrar nuevamente el gobierno en hiperinflación, porque nosotros el 90% ese que está apelando no hemos salido de ella. Entonces, lo que tú ves por parte del gobierno es propaganda, justificando que no hay plata, que lo que le podemos pagar al venezolano. Quieren que el venezolano acepte el desastre económico y que lleve sobre sus hombros la deuda externa, que lleve sobre sus hombros que el gobierno no tenga plata para aumentar un salario. Lamentablemente es el gobierno que tenemos, lamentablemente son las federaciones irresponsables que tenemos, lamentablemente las centrales irresponsables que tenemos, y aparte de esto se le suma Fede Cámara, que ve por su propio interés. Pero tengo que preguntarle, porque insisto, son 2 meses y algo más de manifestaciones en la calle. Número uno, ¿qué está planteado en el corto y en el mediano plazo? Y número dos, ¿qué expectativa tiene usted acerca de la discusión sobre este tema? Recientemente veíamos un video, por ejemplo, de la ministra de Educación, otra vez diciendo que ellos no tienen dinero para ajustar los salarios, contrario a lo que dijo, por cierto, semanas atrás o meses ya atrás, Delcy Rodríguez. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Delcy Rodríguez, creo que fue el 9 de enero cuando se iniciaron las protestas del 2023, salió por televisión diciendo que ya pronto iban a ver, iban a escuchar medidas los trabajadores, Venezuela entera, y tenían que estar atentos a la televisión porque venían aumentos. Hasta ahorita lo único que se le han dado al sector público es un bono de 700 bolívares. De 700 bolívares es lo que se le ha dado. A esta fecha, Nicolás Maduro no se ha dignado a hablarle claramente a los venezolanos, a decirle, mira, sí, estamos en crisis, vale, no tenemos plata para pagarlo, porque por lo que sea, porque malversamos los fondos. Ellos lo que están buscando es que el trabajador venezolano salga a la calle a protestar en contra de las sanciones. Eso es lo único que yo veo, que lo que se ha visto hasta ahorita, que quiere el gobierno, que el trabajador venezolano diga, por culpa de las sanciones, es que Venezuela no tiene plata para aumentarle, el gobierno no tiene dinero para aumentarle el salario a los trabajadores. De hecho, a estas alturas, el sector privado también está pasando por calamidades. ¿Por qué? Porque descubrieron que era un engaño lo de los $200, $200 que ahorita están devaluados. Lo que usted compraba en 2017 con $100, hoy compra, equivalen hoy a $20. O sea, el dólar se devaluó en Venezuela. Ya las empresas privadas no saben tampoco cómo hacer ya para aumentar, porque no hay poder adquisitivo. Entonces, le aumentas tú por ese lado, pero ¿y quién te compra? Entramos en una espiral donde todos nos estamos destruyendo por la economía mal llevada por parte de Nicolás Maduro, y lamentablemente son nuestros hijos los que lo están pagando. Es el país entero que está pagando esta locura de políticas desacertadas que ha llevado este gobierno. Pero ¿cómo están haciendo, por ejemplo, los trabajadores de la Cancillería? Porque Mira, ahora mismo, y perdón que lo interrumpa, el salario mínimo, que es una referencia, no existe. Sencillamente está solo por encima de $5 mensuales, con un tipo de cambio en 24,12 bolívares a esta hora. Lo escuchamos. Mira, los trabajadores de la Cancillería están haciendo exactamente lo que están haciendo hoy los militares, rebuscándose. No sé si has visto los videos que han salido últimamente, donde ellos abiertamente están mandando a los militares a rebuscarse, como la propia ministra de Educación también lo hizo. Mandó a los maestros que después que se prepararon, después de 20 años de carrera, bueno, que la mejor manera era rebuscarse, vendiendo teticas de helado, por supuesto, vendiendo bolsitas
de azúcar, vendiendo cualquier cosa por ahí, cosiendo pantalones, haciendo ropita, no sé, limpiando, trabajando en el condominio de sus edificios, rebuscándose. Eso es lo que está haciendo la administración pública, lamentablemente. Hay que aceptarlo, rebuscándose. Que la administración pública hay unos privilegiados, porque son los más allegados a los directores, a los ministros, y les dan sus 200, $300 fijos, es otra cosa. Pero el resto del personal de la administración pública se está rebuscando. De hecho, hay muchos ministerios, por lo menos en la Cancillería, hay gente que va 2 veces a la semana nada más, y el resto de la semana busca qué hacer en la calle. Eso es lo que se está haciendo en la administración pública. Lamentablemente, lo tengo que decir, destruyeron la administración pública por completo. Los años dorados de los trabajadores, el sueño que tú tenías de jubilarte, de una pensión, de una jubilación, eso se acabó. Hoy todo el mundo sabe que tiene que sobrevivir en este país como sea, bueno, y mantenerse con la bolsita que te medio dan en la Cancillería, por lo menos el último combo proteico que entregaron en la Cancillería, ahorita en febrero, el último de febrero, los primeros días de marzo, bueno, eso hubo 1000 y una quejas porque le entregaron medio kilo de carne, de carne molida, medio kilo, eso era puro pellejo, mira, un desastre total, y lo que, en resumen, todo el mundo hoy día se está rebuscando, administración pública y sector privado en Venezuela. Si permite, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Regreso y quisiera referirme a los datos duros, porque en medio de esta situación de rebusque, como dice José Patines, bueno, la inflación no para en Venezuela. Sin ir más lejos, el Observatorio Venezolano de Finanzas calcula que el índice de precio al consumidor experimentó un aumento de 20,2% en febrero. La inflación interanual ya está por encima del 537%. En estas circunstancias, bueno, ¿cómo sentarse a negociar un incremento, un ajuste en el salario, además con un grupo de personas que, digamos, muestran absoluta indiferencia ante el reclamo justo de los trabajadores? Les dejo esta inquietud. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos hoy con Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país, que pasa por la circunstancia que atraviesan los trabajadores de la administración pública que llevan meses este año protestando en Venezuela. Bueno, años yo les diría, pero este año 2023 iniciaron, digamos, este periodo en las calles. Nos acompaña José Patines del Sindicato de la Cancillería. Yo le dejaba una inquietud directamente: cómo sentarse a negociar un incremento de salario mínimo, en qué términos, primero con un grupo de personas que muestran absoluta indiferencia por lo que están atravesando ustedes,
Y luego tomando como punto de partida los índices de inflación. En febrero, solo en febrero, según el Observatorio Nacional de Finanzas, hubo un incremento de 20%, un poco más, en el precio, el índice de precios al consumidor. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, con respecto a lo de sentarse a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro, para mí en este momento es una total locura. Hay compañeros que estuvieron defendiendo la tesis, hay que discutir contratos colectivos, y la mía era, pero ¿cómo te sientes a discutir tú contratos colectivos en bolívares cuando la economía está dolarizada? No, porque no se puede perder el espacio. Por ahí hay unos compañeros de CanTV que se sentaron y firmaron un contrato y hoy se están quejando todos los trabajadores, bueno, porque se sienten defraudados, se sienten estafados por lo que están recibiendo. Es lo que te digo, mira, ¿qué monto se le puede poner a un contrato colectivo? ¿Qué monto se le puede poner a la prima de transporte? Que muchos de los trabajadores lo tienen. ¿Cómo tú le pones prima de transporte en bolívares cuando ya el sector transporte de transporte público se está planteando en poner el pasaje en $1? Cosa que yo respeto. Yo creo que el aumento del pasaje, el transportista debería de cobrar $1, $2, $3, lo que le cueste realmente, porque ya basta de seguir financiando al gobierno de Nicolás Maduro. Todo el sacrificio que estamos haciendo nosotros, todo el hambre que estamos pasando nosotros, es sencillamente para mantener a flote a Nicolás Maduro. Entonces, el trabajador, el sindicalista en Venezuela, que quede claro, el sindicalista, el sindicato, la federación o la central que se respete y realmente quiera hacer algo por el trabajador venezolano, no se puede sentar a discutir contratos colectivos en bolívares cuando la economía está dolarizada. El gobierno no hace mucho, a finales de febrero, sacó una estadística donde él mismo admite que la canasta alimentaria cuesta $500. Eso lo sacó el gobierno de Nicolás Maduro. $500 cuesta la canasta alimentaria. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno ofrecerle al trabajador venezolano $50 mensuales? Esto fue avalado por Fedecámara, esto es avalado por la CTV y por la Central ASI, sentado con la OIT. Esto está avalado por ellos. Entonces, ¿cómo ustedes pretenden, cómo estos sinvergüenzas, y me disculpa la palabra, pretenden que el venezolano siga trabajando para medio comer, para medio vivir? Es imposible. El sindicato que se respete en Venezuela no se puede sentar a discutir contratos colectivos en bolívares cuando la inflación y la moneda dura es el dólar, que es lo que está mandando. Hasta los servicios básicos, el gobierno los tiene dolarizados. CanTV está dolarizada, la electricidad de Caracas está dolarizada, digo el cobro de lo que cuesta el servicio. El agua, por lo menos aquí en Guarena, el agua es costosísima y por la tubería te sale pantano, pero ellos te la están cobrando en $10 mensuales, lo cobran aquí abajo por factura a cada ciudadano. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sentarnos a discutir con un gobierno que lo único que dice es que está bloqueado y que el dinero que tiene allá afuera se lo tienen que regresar para ir a México, una mesa en México que nadie avaló? Por cierto, que ningún trabajador le preguntaron si estaban autorizados para hablar en nombre de nosotros, que somos los que llevamos la crisis, que también veo una falta de respeto por esto que se dicen pseudo-opositores de Venezuela. Hoy andan tranquilos por toda Venezuela haciendo campañas para unas primarias, mientras el trabajador venezolano está peleando en las calles, más de 2 meses y medio peleando en las calles de lo que va de este año para poder sobrevivir. Y hoy en Venezuela estoy asombrado cómo volvió la democracia, cómo el CNE es bueno, quién le está garantizando a esta gente que las primarias se den o las elecciones del 2024. Me pregunto yo a estos irresponsables, ¿cómo está la situación económica? ¿Cuántos de los viejitos que hoy están protestando en la calle llegarán vivos a diciembre del 2024? ¿Cómo harán? ¿Alguien ha pensado qué comen? ¿Alguien ha pensado qué medicina toman o cómo hacen? Esta total irresponsabilidad, por eso es que la desconexión entre el venezolano y el político es abismal. Son irresponsables como el gobierno. Y aquí en Venezuela, el venezolano lo único que tiene que hacer es salir a las calles. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Se está planificando desde el movimiento laboral, desde las bases,
que son las que están en la calle, la gran marcha hacia Caracas, desde todos los estados, no nos queda de otra, porque el gobierno, como has visto, se hace loco. En Cumaná no está pasando nada, en Guayana no está pasando nada, en el Zulia para el gobierno no está pasando nada. Entonces, ¿qué es lo que están decidiendo todos esos estados? Venirse hacia Caracas a decir dónde está mi plata, dónde está el respeto que se le tiene al venezolano, dónde está la calidad de vida que nos merecemos todos nosotros como trabajadores. ¿Y esto ya tiene fecha? Al menos propuesta. Bueno, se están manejando algunas fechas. Pudiera ser ahorita para el 1 de mayo, que es lo que está más cerca, sí, que tiene que ver laboralmente con el trabajador. 1 de mayo, una fecha que ya el gobierno te está diciendo desde ahorita que no van a haber sorpresa económica para el bolsillo del venezolano. Entonces, más o menos, pueda ser, Dios quiera, sea para el 1 de mayo y se venga toda esa gente caminando hacia Caracas a ver si Nicolás Maduro se digna a ver la marcha, a ver la protesta. Porque en los estados, bueno, ya él sabe que no va a pasar nada y que la gente está protestando cívica y pacíficamente. Ahora, ¿qué ha hecho la OIT hasta ahora, luego de 3 visitas? ¿Cuál es el balance que hace usted del papel de la Organización Internacional del Trabajo con relación a este tema, la discusión de los salarios en nuestro país? Bueno, el balance, humildemente y con todo respeto que te puedo dar de la OIT, es que ha venido a comerse el dinero de todos los venezolanos. Ha venido a que le den su viático, que va por el orden de 30.000, 25.000 dólares por persona. Y a gozarse los mejores hoteles de Venezuela. Ya últimamente estuvieron en Margarita, por allá, escondidos, para que nadie les protestara. En Margarita fueron trabajadores a protestar. Nosotros íbamos, pero evidentemente no conseguimos el dinero. La OIT vino aquí a darle tiempo a Maduro. La OIT vino con un plan específico, donde estas centrales, lo digo con toda la responsabilidad del mundo, sabían lo que estaban haciendo. Esas centrales se sentaron en abril del 2022, firmando un convenio donde decían, un memorándum de entendimiento donde decían en abril del 2022 que en Venezuela habían avances en materia económica y laborales. Resulta que todavía tenemos trabajadores presos. Emilio Negrín estuvo sentado abril del 2022, está preso todavía por estar protestando en favor de los trabajadores de Venezuela. Irresponsable. Los organismos internacionales solo vienen a darse colita para Venezuela, solo vienen a comerse los recursos de los trabajadores venezolanos. La OIT trabaja para el gobierno de Nicolás Maduro. La total irresponsabilidad que ha mostrado la OIT es grandísima y por eso es que nosotros, la Coalición Sindical Nacional, la denuncia en todos lados. Irresponsable, esquiroles, como lo son las centrales que están allí sentadas. Ahora, por lo que dijo hace algunos minutos, usted no está ganado a participar en las primarias. No sé si es una opinión compartida por otros dirigentes sindicales. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, es que el problema de las primarias, evidentemente, democráticamente, uno tiene que defender el voto, porque es con voto que se pone un presidente y que se quita un presidente, tiene que ser con voto. Pero si te has dado cuenta, yo creo que estos políticos no, hoy la lucha es en la calle. Hoy la lucha es en la calle. ¿Y cómo nos han hecho presión desde varios partidos políticos para que cesen las protestas? Porque es que resulta que las protestas laborales están opacando las campañas que ya tienen algunos partidos. Yo me pregunto yo, ¿de dónde sale el dinero en una Venezuela quebrada para que todos estos partidos hoy anden encampañados a unas primarias con el mismo CNE que denunciaron todo el tiempo que era ilegítimo y que no le garantizaba el voto a los venezolanos? Me pregunto yo no estoy en contra de la primaria y evidentemente apoyo las elecciones para el 2024, pero creo que la prioridad hoy está en la calle. Es más, el mensaje es para todos estos políticos o politiqueros que están hoy en las calles. El voto que ustedes necesitan para las primarias se está echando puño hoy en las calles. El voto que ustedes necesitan para cambiar el gobierno se está echando puño hoy en las calles, y ustedes lo único de lo que están pendientes es de cómo se matan entre ustedes mismos para ver quién se gana la silla de Miraflores, porque lamentablemente
ven a Miraflores como un premio, no la ven como la solución para los venezolanos, sino como un premio para ellos, para lo personal, para los predestinados de este país, lamentablemente. Pero yo apoyo el voto, claro que sí. Entiendo entonces que ustedes no han sostenido reunión con ninguno de estos dirigentes que están aspirando a participar en esta primaria de la oposición, ¿correcto? ¿Quién? Ustedes, no sé, la dirigencia sindical, o sea, no se han acercado, nadie se ha acercado a escuchar los reclamos que ustedes tienen, las razones que los han motivado a salir a la calle empezando este año 2023. Bueno, ellos lo que están pendientes es de que el movimiento laboral le levante la mano. Lamentable, lamentable. Aquí no se ha madurado nada en lo político. Aquí los partidos políticos quieren es aprovecharse del movimiento laboral por eso es la desconexión, amiga. Porque lo único que quieren es que tú le levantes la mano para que digan, yo apoyo a los trabajadores, pero nadie te quiere hablar. Nadie te quiere hablar de los salarios de los trabajadores. Nadie te quiere hablar de la crisis que está pasando hoy el venezolano, todavía emigrando por ahí, muriéndose por ahí, por esa selva, muriéndose. Ayer rescataron, creo que, a unos venezolanos que se estaban muriendo, prácticamente ya se iban a morir en una isla por allá, por Colombia, creo que fue la cosa. Nadie te habla de eso. Aquí es Venezuela 2.0, se arregló. Políticamente Venezuela se arregló, no hay persecución, no hay dictadura, no hay violadores de derechos humanos. Yo creo que en estos días ves tú a estos políticos diciendo, señores de la Corte Penal, dejen eso así, pobrecito Nicolás Maduro, el tipo no hizo nada, y comenzamos de cero. Creo que a eso vamos por la irresponsabilidad que se está viendo en estos momentos. Pero el movimiento laboral seguirá en la calle con su autonomía y defendiendo su derecho. Josepa, tienes 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente sindical de la Cancillería, expresando opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica y lo que están pasando los trabajadores venezolanos. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con los trabajadores venezolanos, que pasa, entre otras cosas, por la discusión del salario. A estas alturas no ha habido un anuncio de incremento o de ajuste. Nos acompaña Froilán Barrios, ya lo veo en nuestra sala de Zoom, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Con él vamos a hablar acerca de este tema. Él forma parte de FADES, el Frente por la Defensa del Salario, del Empleo, el Salario y el Sindicato. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Pues mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Y yo le pedí un primer comentario sobre lo que decía nuestro invitado anterior. Él opina, José Patines, del Sindicato de la Cancillería, que no vale la pena ahora mismo discutir ningún tipo de ajuste con el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, pues establecer las pautas o continuar las pautas que estableció el Foro Social conjuntamente con la OIT es la oportunidad para seguir planteándole tanto a Venezuela como al mundo quiénes son los que no quieren diálogo. O sea, que es una oportunidad que no se puede perder. De allí que el hecho de que estén sentadas 3 centrales y el resto no quiere decir que no se pierda esa oportunidad. O sea, se debe continuar. ¿Por qué? Porque refleja la verdadera política del gobierno. O sea, el gobierno menosprecia, vamos a decirlo, tiene una subestimación profunda de lo que son los trabajadores en general, todos los trabajadores venezolanos. Cuando tú ves a un ministro, en este caso de Defensa como padrino, hablar a los militares del rebusque, o a la ministra Yelitza Santaella, de Educación, que dice que no es real, entonces no hay más nada que hacer, que antes se dice que nosotros no vamos a firmar contratos que no cumplamos, pero esa es una excusa risible, como todos esos ministros que tiene Maduro, que son un montón de incapaces. Se burlan pues de lo que el trabajador está colocando. Entonces, son 2 escenarios. Un escenario es seguir planteando la discusión en la mesa, aún con un gobierno que es contrario, y seguir planteando esa discusión y seguir en la calle. Son 2 escenarios, que hay que aprovechar para que se continúe pues con esa actividad. Más aún que el próximo 20 se reúne la comisión técnica que se acordó en el Foro Social de Margarita, y ahí están las expectativas. O sea, el gobierno no puede esconderse, no puede seguir con la excusa de que las sanciones, de que mientras haya sanciones no discutimos salario ni nada. Entonces, y el próximo 20 se reúne, el próximo 20 se reúne el Consejo de Administración de Ginebra, en Ginebra, donde se va a discutir el caso de Venezuela y las recientes reuniones del Foro Social. Ahí van gobiernos y va también representantes empresariales, va a estar Jorge Roy, por cierto, allí. Y el 27 de marzo, el lunes siguiente, previo a Semana Santa, se sienta la Comisión Técnica de Salarios, que de nuevo debe discutir cuáles son los criterios para fijar un salario mínimo en Venezuela. Recordemos que cada 1 de mayo es tradición en Venezuela para analizar el tema del salario. Entonces, esa es la situación que es dramática y que no debemos desaprovechar. Bueno, yo le preguntaba a nuestro invitado anterior porque hay datos duros y una realidad abrumadora, y es que la inflación no cede en Venezuela.
por ejemplo, al igual que la permanente devaluación. Y yo insisto con esto, da la impresión que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro no tiene la más mínima disposición a sentarse a negociar o a discutir nada que tenga que ver con un ajuste salarial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que sí, es cierto, es más que evidente. En Venezuela la inflación es un tema grave, complicado, que es culpa de la política del gobierno. O sea, el gobierno no puede culpar a los trabajadores de la inflación. O sea, si en el mundo siempre han dicho de que, bueno, si se aumenta el salario, aumenta la inflación, excusa peregrina, ¿no? Bueno, en el caso venezolano, que los trabajadores han tenido en los últimos 10 años, o sobre todo en los últimos 5 años, después de la última conversión, 7, 8 años, la última conversión que hubo en el 2018, la penúltima, porque la otra fue hace un año, los salarios más bajos del mundo. Entonces, no es culpa de los trabajadores ni de sus contratos colectivos incumplidos que hay inflación en el país, es culpa del gobierno. Entonces hay que buscar la solución en un gobierno que se empeña en una política excluyente, que no consulta a ningún sector, que tiene una política importadora, que ha arruinado la producción en Venezuela y promueve la política importadora porque le conviene para sus empresas fantasmas. Entonces, esto hace que el trabajador no es el culpable, pero ¿de qué vive el trabajador? O sea, no puede ser que desde el Estado se promueva de que el trabajador tiene que emprender, como bien lo dice la encuesta que registra la de la UCAP reciente, ¿no? Que dice que el 90% de los trabajadores hacen labores de emprendimiento. ¿Y qué les queda? ¿Qué les queda con un salario de $5 mensuales? Pero ese no es el concepto del emprendimiento, no es el concepto del trabajo decente que establece la OIT y que establecen los gobiernos. El concepto del trabajo decente es que el trabajador tenga una remuneración suficiente con un sistema de seguridad social integral que le permita tener una vida decente. O sea, el emprendimiento es una cosa adicional afuera, pero no es el concepto que debe privar en un país para que el trabajador tenga una vida decente y su familia también. Entonces, todo, en cambio, tú ves por parte de los ministros una comiquita permanente de un manoseo y está menospreciando porque la movilización continúa y no se va a detener entre las diferentes corrientes que se están movilizando, federaciones, del sector público. Siempre te invito, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a algunas de las reflexiones que hacía nuestro invitado anterior. Uno, él hablaba de una iniciativa que se está discutiendo entre las bases y... Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Seguidnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con los trabajadores venezolanos. Nos acompaña Froilán Barrios del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario del sindicato FADES. Y yo le dejaba un par de inquietudes. Una, dice José Patines, o al menos así lo expresó en este espacio, que no vale la pena negociar ahora mismo con el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Número uno. Y también anunciaba esta iniciativa que se está evaluando, discutiendo sobre llegar de distintos estados a Caracas. Y además agregaba que, bueno, no entendía el discurso y el planteamiento de aquellos que aspiran a participar en el proceso interno de la oposición el 22 de octubre. Para él, lucen desconectados de la realidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, con relación a la primera, de que si vale la pena, yo lo respondí en el segmento anterior, es decir, si vale la pena estar en una mesa de discusión, ¿no? Yo creo que ahí no estoy de acuerdo con Patines, ¿no? Por las razones que ya expliqué. Hay fechas, el próximo lunes se reúne el Consejo de Administración de la OIT en Ginebra para discutir, entre tantos puntos, el caso de Venezuela, y el 27 se reúne de nuevo la Comisión Técnica, donde están las tres centrales, está CGT, ASI y CTV, está Fede Cámaras y el gobierno. Entonces ahí van a fijar por fin cuáles son los criterios para discutir. Ahí se va a develar el descaro del gobierno, que siempre tiene como recurso las sanciones. Eso es el 27. Así que de eso, pues evidentemente va a anunciar a los trabajadores qué va a suceder posteriormente, porque ya sabemos que cada 1 de mayo en Venezuela se fija un nuevo salario. Ha sido una costumbre fijada y eso no lo va a poder esconder el gobierno con todos esos argumentos marruñecos que siempre sacan. Y en segundo lugar, mira, sí, yo creo que si ha habido un problema en Venezuela de este lado, del lado, vamos a decir, lo contrario al gobierno, los partidos opositores, ha sido su divorcio, pues, y la falta de implicancia con la política laboral, con la situación de los trabajadores venezolanos. O sea, no ha habido conexión. Si había 112 diputados en la Asamblea del 2015, lo primero que ahí no había ningún trabajador, que siempre se negaron ellos a que los trabajadores fueran en sus planchas, sino solamente sus militantes. Entonces, esa desconexión se refleja para todo, porque, como bien lo dice el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, febrero, 700 protestas, 500 protestas son laborales, y así durante cada año se han acumulado en los últimos 10 años más de 20.000 protestas, de las cuales el 60% son de trabajadores. ¿Y dónde están los diputados dirigiendo o algún dirigente político dirigiendo eso? Entonces los trabajadores perciben como extraños, fuera de su conexión. Bueno, les corresponde, más allá de que tengan el derecho, pues, a ser candidatos a las primarias, que vengan, les corresponde sumarse a esa gran lucha enorme que durante el año 2023, en enero, en febrero, los docentes, el sector salud, los trabajadores de Guayana, los jubilados y los pensionados, están dando en la calle. Por eso que hay un divorcio entre lo que hace uno y otro sector. Ahora, ¿cómo ve usted la perspectiva en el corto y en el mediano plazo, tomando en consideración, insistimos, la actitud de absoluta indiferencia
de Nicolás Maduro, incluso negando la posibilidad de sentarse a negociar, tomando como argumento el tema de las sanciones. Lo escuchamos. Bueno, sí, esa posición no va a amainar la protesta. ¿Por qué? Porque es una condición de vida. Y decirle al trabajador que él rebusque, que decirle que emprenda, no es la solución, lamentándolo mucho para el trabajo, para los trabajadores venezolanos. O sea, es una burla permanente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, ¿cuál es el reto que hay? Bueno, que toda esa movilización que se ha venido, que se ha venido dando se coordine, porque el gran problema que hay es que cada sector moviliza por su lado y no entiende que es importante la coordinación de todos los sectores. Ellos sí, el gobierno sí, con esa central fantoche que tienen, la central esas bolivariana, socialista de trabajadores, donde todos los que están allí son unos esquiroles gubernamentales, porque se arrodillan cada día y les parece maravilloso el salario que les da el gobierno a los trabajadores, cosa que es risible por todos los datos que ya conocemos. Con esa central, evidentemente, el gobierno esa central no es la que dirige a los trabajadores venezolanos. Los que están en las calles, los que están en la base. Entonces, ellos sí están unidos e imponen los contratos. Entonces, se trata de que haya una coordinación nacional de movilizaciones de los diferentes sectores para que en el próximo tiempo, las próximas semanas, se realice una gran jornada nacional de protesta, que el gobierno sienta que el chantaje de que el país se arregló, de que el país está bonito, y los conciertos que trae a Venezuela de diferentes artistas, ¿no? No es lo que están arreglando, ni siquiera la Serie del Caribe pudo arreglar nada. Es decir, el gobierno no puede correr más la arruga de una condición de vida precaria que tienen los trabajadores en el país, y esto remite pues a que la calle va a seguir continuando. Retomando como punto de partida ya al cierre del programa lo que usted dice sobre la necesidad de sentarse a negociar con el equipo de Nicolás Maduro, yo le preguntaría en qué términos, tomando en consideración que ellos no asumen la responsabilidad de lo que está ocurriendo, producto de sus políticas y bueno, lo que ya sabemos, el intento de imponer este modelo ideológico en nuestro país. Y por otra parte, seguramente no estarán dados a la idea de, por ejemplo, dolarizar los salarios en Venezuela, como lo ha sugerido José Patines en este espacio. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, que yo creo que hay que salir de ese espacio reducido, de esa visión reducida que solamente es el salario, ¿no? No, el gobierno ha tenido una política, sobre todo en los últimos 10 años, porque ya se va a cumplir ahora en abril el 10º aniversario de una década perdida. O sea, hemos perdido 10 años con este presidente, entre comillas, obrero, ¿no? Ha tenido una política de precarizar todo el mundo del trabajo. Todo. No solamente el salario, son los contratos colectivos, es la seguridad social, son los sindicatos. Ha creado figuras paralelas como los consejos productivos de trabajadores, el control obrero, las milicias obreras. Ha sido una ofensiva brutal, fascista, porque ese término es el que puede tener uno, tanto de lo que se hace a Franco por un lado o hacia Stalin por otro, ¿no? Donde el trabajador, el trabajo, el concepto de trabajo digno lo ha llevado al trabajo esclavo. Ha sido una regresión que ha vivido en más de 100 años los trabajadores venezolanos. Entonces, eso hay que ponerlo en el tapete. O sea, sentarse con un gobierno, mira, vamos a revisar todas las cosas. Porque incluso si tú, claro, el salario, la canasta alimentaria está ya alrededor de los $480. Pero si tú fijas solamente en función de la dolarización del salario, bueno, Venezuela es el único país donde el dólar se devalúa. O sea, el dólar en Venezuela ha tenido una reducción en los últimos 2 años de 30%, que es el patrón que se fija para fijar los salarios. Entonces, es toda una revisión completa. Y, por supuesto, la revisión profunda de las políticas económicas del gobierno. El gobierno no puede seguir diciendo para los trabajadores las condiciones que tiene, pero para ellos tienen la mejor condición de vida, tienen
una burbuja que es las Mercedes u otros beneficios, mientras la gente está viviendo en la miseria. Es una revisión de su política económica profundamente. Cese de armamentismo, ¿de qué sirve gastar dinero para eso, de lo que ingresa? La recuperación de las empresas básicas, el diálogo cese la persecución del empleo en el sector privado, la persecución a los empresarios privados. Es decir, todo un entorno se debe sentar a la mesa y no solamente discutir el tema del salario mínimo. Ese es un tema central y que es propicio la oportunidad para hacerlo ahora. Froilán Barrios, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy, él es coordinador nacional del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el salario del sindicato FADES. Nosotros nos despedimos, nos hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.